El hueso es considerado tejido conjuntivo especializado, el cual participa en diferentes funciones del organismo. Este conforma al esqueleto del cuerpo. El hueso se puede clasificar en trabecular inmaduro y trabecular maduro. El hueso trabecular inmaduro o fibroso se llega a observar en la ontogénesis y en la reparación de fracturas. Este está formado por trabéculas que se observan con osteocitos, ocupando una matriz basófila poco calcificada. El hueso maduro se divide en dos, los cuales son el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto es aquel que forma la capa exterior del hueso, y el hueso esponjoso lo podemos encontrar en todos los extremos de los huesos. Además que este tipo de hueso llega a contener médula roja. ¿Cuáles son las funciones del hueso? El hueso tiene diferentes funciones. Una de ellas es proporcionar forma y soporte al cuerpo. Además, proporciona protección para algunos órganos. Además, estos sirven como almacenamiento para minerales y proporcionan un medio para el desarrollo y almacenamiento de células madre. Pregunta número 1. ¿Qué es el hueso? ¿Cuáles son los tipos de tejido óseo que hay? ¿Cuáles son las funciones del hueso? Respuesta número 1. Es tejido conjuntivo especializado, el cual conforma al esqueleto del cuerpo. Respuesta número 2. Se clasifica en trabecular inmaduro y trabecular maduro. Respuesta número 3. Proporciona forma y soporte al cuerpo. Como todos sabemos, un tejido es el conjunto organizado de células que funcionan de manera colectiva. Es por esto que no es sorprendente decir que el tejido óseo tiene diversas células que lo conforman. Primeramente debemos hablar de las células osteoprogenitoras u osteocondrógenas. Estas se derivan de células mesenquimatosas y se localizan en la capa celular del periósteo, en el endostio y también en los espacios vasculares del hueso esponjoso. Son alargadas, con núcleo y citoplasma claro y escaso. Es significante mencionar que son abundantes durante el desarrollo fetal y el crecimiento, mientras que en el adulto se activan cuando es necesaria la reparación ósea. Dan origen a los osteoblastos al dividirse y a los condroblastos en ambientes con baja tensión de oxígeno. Continuando, como se ha mencionado anteriormente, podemos encontrar que las osteoprogenitoras logran diferenciarse en osteoblastos por la influencia de la familia de las BMP, Bone Morphogenic Proteins, o proteínas morfogénicas óseas. Pero, ¿realmente qué es un osteoblasto? Sencillamente es una célula que tiene la capacidad de producir matriz ósea, que se conoce como osteoide. Asimismo, se caracteriza porque no está mineralizada, es cúbica dispuesta en filas en la superficie de la matriz no calcificada, su núcleo es redondo, grande y con un núcleo prominente, además de que tiene abundante retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi poco desarrollado. Podría mencionar que sus mitocondrias son alargadas y abundantes, además de que presenta gránulos. Un dato curioso es, debido a la abundancia del retículo endoplasmático rugoso, el citoplasma es muy basófilo. No olvidemos que estas células se comunican entre sí a través de uniones de intersticio conocidas como nexos y producen el receptor para el factor para la activación del NFKB, RANKL. Bueno, anteriormente hemos mencionado una célula de la que aún no hemos hablado. Esta es osteoclasto. Los osteoclastos actúan como células fagocíticas. También son células derivadas de la célula progenitora de granulocitos y monocitos, que al fusionarse se observan como células multinucleadas. Tienen de 5 a 10, incluso 50 núcleos. Miden hasta 100 milímetros y están encargadas de la remodelación del hueso mediante la digestión de la materia orgánica con enzimas lisosomales. También de la regulación de la homeostasis del calcio. Estas están localizadas en la superficie ósea en lagunas de Howship. En otras noticias, a medida que el osteoblasto produce matriz ósea, queda atrapado en ella y se convierte en osteocito, que ahora asume la responsabilidad de mantener la matriz ósea y responder a diversos estímulos mecánicos que modifican su expresión génica y que puede llevarlos a la muerte por apoptosis.
lo que iniciará los mecanismos de resorción ósea y reparación. Al calcificarse la matriz, las proyecciones citoplásmicas de los osteocitos ocupan canalículos a través de los cuales difunden los nutrientes necesarios. Su actividad metabólica es menor en comparación con los osteoblastos y, por tanto, su núcleo es heterocromático. El citoplasma es poco basófilo, con gotas de lípidos y glucógeno. También hay organelos como el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, además de que estos están menos desarrollados y presentan gránulos similares a los del osteoblasto. ¿Cuáles son las 4 células que conforman el tejido óseo? Son osteoblastos, osteoprogenitoras, osteocitos y osteoclastos. ¿Cuáles son las funciones de los osteoclastos? Bueno, la respuesta correcta es: actúan como células fagocíticas, remodelación del hueso mediante la digestión de la materia ósea por medio de enzimas y también regulan la homeostasis del calcio. Bajo la influencia de quienes las osteoprogenitoras se diferencian en osteoblastos. Es bajo la influencia de la gran familia de las proteínas morfogenéticas del hueso. Existen 2 regiones en el hueso que contienen células osteoprogenitoras y sus derivados, en conjunto con los osteoclastos y otras células que juegan un papel importante en la homeostasis ósea. Estos son el periósteo y el endostio. Les voy a hablar sobre el periósteo. Es una capa de fibras colágenas que se encuentran en la superficie más externa del hueso. Está anclada por las fibras de Sharpey, fibras colágeno, y se encuentra a lo largo de la cara externa a excepción de las carillas articulares del hueso y lugares donde se insertan ligamentos y tendones. Alrededor de 2 o 3 capas de osteoblastos ocupan el espacio entre el periósteo visceral y la matriz ósea recién producida. Está formado por 2 capas, una externa y fibrosa formada por fibroblastos y tejido conjuntivo denso y regular colagenosa, y una interna formada por células osteoprogenitoras que por su localización reciben el nombre de células periósticas. El endostio participa activamente en el desarrollo óseo durante el crecimiento fetal en el útero. Sin embargo, es el endostio el que produce más células osteoprogenitoras y osteoclastos, los cuales facilitan la remodelación ósea. Los osteoblastos del endostio son planos y están rodeados por colágeno tipo 3. Este se extiende a lo largo de la superficie interna del hueso, teniendo proyecciones incluso en los canales de Haber. Se ubica en la superficie interna del hueso compacto y en las trabéculas del hueso esponjoso. Está formado por células osteoprogenitoras y endiósticas y células hematopoyéticas y tejido conjuntivo laxo. ¿En dónde se ubica el endostio? Se ubica en la superficie interna del hueso compacto y en las trabéculas del hueso esponjoso. En el periósteo, ¿qué nombre se llevan las fibras de colágeno de la matriz ósea? Son las fibras de Sharpey. ¿En cuántas capas está formado el periósteo? Descríbelas. Es una externa y fibrosa formada por fibroblastos y el tejido conjuntivo denso y regular colagenosa. Y la segunda capa es una interna formada por células osteoprogenitoras que por su localización reciben el nombre de células periósticas. Durante el desarrollo embrionario los huesos se pueden formar a partir de un tipo de tejido y es de 2 tipos: a partir de un molde cartilaginoso o de tejido mesenquimatoso directamente. ¿Qué es la histogénesis ósea? Es la creación del hueso a partir de un tipo de tejido. ¿Cuántos tipos de histogénesis ósea hay? Hay 2 tipos, endocondrial y intramembranosa. La primera se crea a partir de cartílago y la segunda a partir de tejido mesenquimatoso. ¿Cuál es el primer punto de osificación? Es el punto de osificación primario. La osificación intramembranosa es la que produce preferentemente huesos planos y, como su nombre indica, tiene lugar dentro de una membrana de tejido conjuntivo. En este proceso, algunas de las células mesenquimatosas que forman las membranas de tejido conjuntivo son transformadas en osteoblastos, constituyendo un centro de osificación
alrededor del cual se va formando el hueso. Los pasos durante la osificación intramembranosa son los siguientes. Las células mesenquimatosas se agrupan en racimos en el centro de osificación y se transforman primero en células osteoprogenitoras y luego en osteoblastos. Los osteoblastos segregan matriz ósea y fibrillas de colágeno hasta que quedan rodeados por completo. En el momento en el que el osteoblasto se encuentra rodeado de matriz osteoide, se establece lo que se conoce como centro de osificación primario. El tejido se vasculariza formando una red que dará lugar a la médula ósea. El depósito de calcio y de sales minerales endurece la matriz ósea al cabo de unos días. A medida que el osteoide se calcifica, los osteoblastos quedan atrapados en la matriz y se diferencian en osteocitos, formando lagunas y canalículos entre ellos. Las fibras de colágeno quedan atrapadas en la sustancia fundamental. Mientras se produce la calcificación de la matriz ósea, aparecen las trabéculas o espículas óseas que se unen en una estructura en forma de malla, dando lugar al hueso esponjoso. La lámina central de hueso esponjoso se recubre por cada uno de sus lados por placas de tejido óseo compacto. Una vez formado, el hueso plano crece de tamaño mediante la adición de más hueso por sus bordes. En un hueso puede haber varios centros de osificación, los cuales a medida que crecen se fusionan para formar el hueso completo. A partir de células mesenquimatosas también se forma el periósteo y el endosteo que lo reviste. Pregunta número 1. ¿Qué estructura se establece cuando el osteoblasto es rodeado por la matriz osteoide? Número 1. Centro de osificación primario. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de huesos forma preferentemente la osificación intramembranosa? Huesos planos. Y pregunta número 3. ¿Qué tipos de huesos se forman por medio de trabéculas y espículas óseas? Hueso esponjoso. La osificación endocondral empieza cuando las células mesenquimatosas se diferencian en condrogénicas y estas en condroblastos, para formar un molde cartilaginoso constituido por cartílago hialino, el cual será sustituido por tejido óseo. La osificación inicia cuando a partir del pericondrio empieza la proliferación de osteoblastos en lugar de condroblastos por incremento de la presión parcial de oxígeno. Con la entrada de los vasos sanguíneos e ingreso a las cavidades celulares osteoprogenitoras y hematopoyéticas, estas constituirán la médula ósea. Las células osteoprogenitoras se convierten en osteoblastos para producir y depositar osteoides sobre las trabéculas de calzado cartílago calcificado. Al calcificarse el osteoide se forma un complejo de cartílago y hueso calcificado. La osificación es continua en la diáfisis y en la epífisis, excepto en las superficies articulares y en las placas epifisiarias. Las placas articulares se mantendrán formadas por cartílago hialino toda la vida, mientras que las placas epifisiarias permitirán el crecimiento longitudinal del hueso. ¿Cuándo comienza la osificación endocondral? Comienza cuando las células mesenquimatosas se diferencian en condrogénicas y estas en condroblastos. ¿Cuál es la función de las células osteoprogenitoras cuando se convierten en osteoblastos? Para producir y depositar osteoides sobre las trabéculas de cartílago calcificado. ¿Quiénes forman una capa de tejido óseo en forma de anillo llamado superósteo-perósteo? Son los osteoblastos. En la osificación inframembranosa, el tejido mesenquimal reviste el cerebro. El centro de osificación no es más que una agrupación de osteoblastos, alrededor de la cual se forma el hueso, progresivamente. Estas células son las encargadas de liberar y sintetizar todos los componentes que se necesitan. Esta se diferencia de la osificación endocondral por la transformación de células embrionarias en osteoblastos. Se producen porque se activa el CBFA1, que es un factor de transcripción. En la osificación endocondral tiene dos funciones principales. La primera de ellas es mecánica, y en la segunda función ayuda en el crecimiento de la placa y de la metáfisis por transformación de células mesenquimatosas en condroblastos y osteoblastos.
Se diferencia de la osificación inframembranosa debido a que este tipo de osificación es el mecanismo más extendido que se realiza en el seno de estructuras cartilaginosas que constituyen la plantilla o molde cartilaginoso. La importancia radica en que mediante este mecanismo el cuerpo es capaz de regenerar el tejido óseo cuando se sufren lesiones óseas como las fracturas.